Bien. Entonces arrancamos ahora con la guía 2. Vamos a ver ley de Gauss. Como vieron ayer con el profe Ponce, la ley de Gauss es una ley fundamental, básica en el electromagnetismo, que la vamos a emplear para calcular campos eléctricos. Es una ley, esto desde el punto de vista de lo que vieron ayer, en la teoría, que es válida siempre, pero su aplicación para encontrar campos eléctricos, que es lo que vamos a empezar a ver hoy, exige, digamos así, encontrar problemas que tengan alto grado de simetría. Entonces tenemos problemas en general de esferas, cilindros o planos infinitos. Y cuando hablamos de planos infinitos, vamos a ver qué tipo de distribuciones de carga tenemos que tener. Cuando hablamos de esferas o de cilindros, necesariamente tenemos que hablar de esferas o de cilindros que tengan determinados tipos de distribuciones de carga para que podamos aplicar la ley de Gauss de modo que podamos encontrar el campo eléctrico que generan esas distribuciones de carga. Pero antes de entrar específicamente en la aplicación de la ley de Gauss, vamos a meternos en lo que es el flujo. Ustedes saben que la ley de Gauss dice que el flujo de campo eléctrico a través de una superficie cerrada es proporcional al campo, perdón, a la carga neta que encierra esta superficie. Como hablamos de un flujo de campo eléctrico, entonces antes de meternos en el concepto de flujo de campo eléctrico, vamos a hablar de flujo de un campo escalar cualquiera. El primer problema de la guía 2 nos plantea calcular el flujo del vector U y nos dice cómo está definido el vector U a través de una superficie cuadrada que tiene sus aristas en los puntos dados acá en el problema, ¿no? 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1 y 0, 0, 1. En primer lugar, recuerden que este U es un campo vectorial. Entonces, en cada punto del espacio hay un vector U. Entonces, para cada valor, para cada conjunto de valores x, y, z, yo tengo en cada punto del espacio, es decir, para cada conjunto de valores x, y, z, tengo un valor de U. En cada punto del espacio tengo un vector U distinto. Vamos a graficar rápidamente, les muestro este campo. No sé si están viendo esto que les estoy mostrando, pero si este eje horizontal es el eje X y este eje vertical es el eje Z, esta sería la representación de ese campo vectorial. Fíjense que yo tomé solo algunos puntos, tomé 1, 2, 3, 4 por 4, o sea, 16 puntos que están acá. En este punto, este es el vector que corresponde a esta posición. En este punto, este es el vector que corresponde a esa posición. En este punto, este es el vector que corresponde a esa posición. En este punto acá, este es el vector, etc. ¿Sí? Vamos a ver de nuevo la forma que tiene este campo vectorial. En el plano x igual a 0, ¿qué componentes va a tener este vector? ¿Cuál va a ser la expresión o qué características va a tener el vector U en el plano x igual a 0? ¿U va a ser el vector nulo, decís vos, Luciano? Bueno, ¿los demás están de acuerdo? Creo que va a tener solamente componente en K, o sea, una componente Z. Bueno, Lautaro Basualdo dice que va a tener componente solo en el eje Z, digamos, componente asociada al versor K. A mí también me parece que va a tener componente en el versor K. Bueno, efectivamente, fíjense que si reemplazamos en esta expresión x igual a 0, desaparece este término, pero este término no es igual a 0. Ahora, para cualquier conjunto de valores y, z,
Fíjense que el valor de y no importa para la descripción del vector u, pero sí importa z. A medida que aumente z, a medida que aumente el valor de z, ya sea positivo o negativo, a medida que aumente el valor absoluto de z, va a aumentar el módulo de ese vector. Entonces, si yo vengo al graficador y yo había dicho que este es el eje x, el plano x igual a 0 es el plano que tengo x igual a 0, este es el eje z, y el eje y va hacia adentro de la pantalla, perpendicular a la pantalla que están viendo ustedes. Entonces, el plano x igual a 0 es un plano perpendicular al plano de la pantalla y que contiene a ese eje vertical que están viendo ustedes ahí, que es el eje z. En ese plano, fíjense que solamente voy a tener componente z para el vector. Todos los vectores en el plano x igual a 0 van a tener solamente componente vertical. No van a tener componente en x. No van a tener esto que ven ustedes acá, que este vector tiene una componente en x, este tiene una componente en x. Todos tienen componentes en x los que ven acá, pero si yo pongo un vector en el punto, en algún punto correspondiente al plano x igual a 0, el vector solo va a tener componente en el eje z. Entonces, para calcular el flujo de este vector u a través de una superficie S arbitraria, lo que hacemos es calcular esta integral. Esto lo vieron ustedes ya en la clase de teoría. Lo que hacemos es calcular el producto escalar del vector u en la dirección del diferencial de A y sumar esto para todos los diferenciales de A correspondientes a esta superficie S. Fíjense, ¿no? Recuerden siempre que una integral es como una suma sobre elementos diferenciales. Es una suma sobre infinitos elementos diferenciales. ¿Cuáles son esos elementos que estoy sumando? Bueno, el producto escalar de u con diferencial de A. El flujo es una magnitud escalar y esto es fundamental que lo tengamos presente. Si bien estamos hablando del flujo de una magnitud vectorial, u es una magnitud vectorial, el flujo de u es una magnitud escalar. Y la vamos a simbolizar nosotros con la letra phi mayúscula, que es esta que está escrita acá. Entonces, en nuestro caso, para nuestro problema, u tiene esta expresión. La superficie de interés para nosotros se encuentra en el plano x igual a 0. Veámoslo. Fíjense que nos está pidiendo el problema calcular el flujo de este vector en una superficie que ya me indica que es una superficie cuadrada, cuyas aristas son los puntos 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Fíjense que esos 4 puntos coinciden en que tienen x igual a 0. Por lo tanto, ese cuadrado, cuyas aristas son estos 4 puntos, está completamente en el plano x igual a 0. ¿Sí? Este es el origen de coordenadas. Este es un punto donde me desplacé una unidad en y. Este es un punto en el que me desplacé una unidad en z. Y este es un punto en el que me desplacé una unidad en y y una unidad en z. Nuestro diferencial de A, esto lo vieron también ustedes en la clase de teoría de ayer, ¿cómo lo vamos a definir? Tenemos que decir, el diferencial de A es un vector cuya magnitud es el diferencial que está describiendo, el área diferencial que está describiendo, es decir, diferencial de A, este es un escalar, y cuya dirección, acá dada por el versor y, es tal que es perpendicular al plano en el que está el área. Entonces, en nuestro caso estamos hablando de un área, la superficie S es un cuadrado. ¿Sí? La superficie S es un cuadrado para
el problema que me está pidiendo a mí resolver el flujo del campo U en la superficie S. Bueno, esta S es un cuadrado. Ese cuadrado está en el plano X igual a 0. ¿Bien? Perdón. Sí. Ahora, ¿cómo hacemos para encontrar cuál es el vector perpendicular a ese plano? ¿O cuál sería la dirección o una dirección perpendicular a ese plano? Vamos de nuevo acá. Este es el eje X, este es el eje Z, y el eje Y va hacia adentro de la pantalla. Si les ayuda, tomen una hoja de papel y pónganla Sería, perpendicular así, perpendicular a la pantalla. Este es el plano X igual a 0 para nosotros, que corresponde a esto que estoy señalando ahora con el puntero. ¿Cuál sería una dirección perpendicular a ese plano? sería el eje X. Bien, sería el eje X. Ahora, mi superficie, la pongo ahora de costado, mi superficie va a estar así. Pero yo la pongo un poquito de costado para que la vean, y va a ser un cuadrado. Va a ser algo así. Ahora, yo lo que tengo que hacer, me voy a mi solución, acá, es tomar, fíjense acá, ir tomando elementos diferenciales de A. Entonces, voy a estar primero en un diferencial de A, después en otro diferencial, después en otro. Voy a tomar todos los elementos diferenciales de área de este cuadrado, uno por uno. Y en cada uno de ellos voy a tomar el producto escalar del vector U por ese diferencial de acá, 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 acá. Ahora, hay una característica de todos los diferenciales de A, cualquiera de ellos. ¿Cuál es esa característica? La característica Que son iguales. común es que todos están en el mismo plano y por lo tanto todos los vectores diferenciales de A van a tener la misma dirección. Todos son perpendiculares al mismo plano. Por lo tanto, yo voy a poder escribir precisamente esto que está acá, que el vector diferencial de área, para todos los diferenciales de área de ese cuadrado, va a ser diferencial de A por el versor Y. Como dijeron ustedes, porque estamos justamente en la dirección X. Ahora, ¿quién es el diferencial de A? Diferencial de X, perdón, diferencial de Y por diferencial de Z. Ese es un elemento diferencial de área. Ya les doy la palabra a Luciano y Lautaro, pero fíjense que lo que hacemos es, esto que está así es el plano que estamos en digamos, la superficie que estamos queriendo analizar. La pongo de costado de nuevo y lo que voy a hacer es tomar pequeños elementos, como dije, de área diferencial de A. Esto que está acá es el eje Z y esto que está acá es el eje Y. Por lo tanto, cualquier elemento diferencial en el sistema de coordenadas cartesianas lo describo como diferencial de Y por diferencial de Z. Un cuadradito pequeño cuyo área es diferencial de Y por diferencial de Z. Decime, Luciano, primero. No, quería saber si sería válido también tomar el vector en la dirección de menos y. Ya vamos a hablar de eso, Porque pero sí, podemos tomar arbitrariamente cualquiera de los dos sentidos. Acá podríamos haber puesto, en vez de diferencial de A por el versor Y, podríamos haber puesto menos diferencial de A por el versor Y. Porque ambas cumplen la característica justamente en ambos sentidos, tengo la misma dirección. El vector este es perpendicular al área. Lautaro Basualdo. Era la misma pregunta, profe. Ok, ahora vamos a hablar después del signo. Leandro. Profe, no sé si es irme muy lejos, pero ¿qué pasaría si no pudiera decir eso? O sea,
que todos los diferenciales apuntan hacia el mismo lado. Tendría que encontrar una expresión que represente el vector normal. Exacto, lo vamos a hacer. Vamos a pasar a superficies que no sean planas. Esto solo se cumple cuando tengo una superficie plana. Por ejemplo, mi hoja de papel extendida. Está en un plano. Por lo tanto, para cualquier elemento diferencial, el vector diferencial de área siempre tiene la misma dirección. No pasaría eso si yo tengo una superficie así, doblada. Claro. Entonces, fíjense que ahora voy a escribir cada elemento U escalar diferencial de A. Como este diferencial de A vale para todos los diferenciales de A, y esto es muy importante, lo que acaba de preguntar Leandro, entonces yo lo puedo escribir para cualquier U. Hago el producto escalar de U por diferencial de A. U es esto que está acá. El diferencial de A para cualquier área plana que esté paralela al plano X igual a 0 va a ser esto, diferencial de Y, diferencial de Z en la dirección Y. Y por lo tanto resuelvo este producto escalar y ustedes saben que tengo que hacer el producto de las componentes homólogas, es decir, X cuadrado diferencial de Y diferencial de Z. Entonces este producto escalar me queda esto que está acá. Esto vendría a ser como el flujo en un área diferencial de A. Ahora, para calcular el flujo en la superficie S, yo tengo que sumar todos esos pequeños flujos en todo el área de interés. ¿Cómo hago eso? Debo hacer una suma grande, una integral, en donde para todos los diferenciales de Y y todos los diferenciales de Z, porque lo que tengo que sumar es sobre todas las pequeñas áreas. Pero en mi caso, el problema a mí me pide calcular el flujo a través de una superficie cuadrada definida por los puntos que me daba el problema. Me decía cuáles eran las aristas de ese cuadrado. Por lo tanto, fíjense que si este es mi plano YZ, lo pongo paralelo a la pantalla que ustedes están viendo. Entonces, este es el eje Z, este es el eje Y. Y el eje X, ahora lo ponemos así, entrante a la pantalla. De modo tal que esto está en el plano X igual a 0. Entonces ustedes lo ven de frente. Recién lo estábamos viendo así. Ahora lo único que hago es estoy rotando. Ahora X apunta hacia ustedes. El eje X. Ahora, lo que yo tengo que hacer es sumar el flujo no en una área pequeña solamente, sino en un área pequeña más la otra, más la otra, más la otra, pero en toda una superficie. ¿Qué superficie? Una superficie cuadrada que va desde el origen de coordenadas hasta el punto que viene. Esa superficie está definida por este punto. Es una superficie plana, cuadrada, cuyos vértices o aristas son los puntos 0, 0, 0. Después este punto de aquí arriba, este lado vale 1. Después este lado del cuadrado vale 1. Y acá tenemos justamente entonces la definición completa del cuadrado. Lo que tengo que hacer es sumar el flujo en todos los elementos de área. ¿Cómo hago eso? Haciendo esta integral. Fíjense que la integral es en Y y en Z. X cuadrado, vamos a hacer primero la integral en Y. X cuadrado sale fuera de la integral porque para la variable Y X es constante. La integral de eso vale 1. La integral diferencial de Y vale Y, entre 0 y 1 vale 1. Y luego X cuadrado sale fuera de la integral en Z, porque también X es constante para la variable Z. Y me queda la integral diferencial de Z entre 0 y 1. Eso vale 1 también. Entonces me queda X cuadrado. Jaime. Profe, encontré acá encontré en el libro el del Serway un ejemplo parecido. Le quería consultar cuánta similitud hay al respecto. Digamos, hay un desarrollo. Se le puedo mostrar rápido. Vamos a terminar este problema y después me lo mostrás. Así no nos confundimos. Vale, Entonces, o si no lo vemos en una clase de consulta, yo puedo compartir también una versión del Manda libro. una foto al grupo. Dale. Ahora, nosotros habíamos dicho que Profe, todos hay una los puntos... pregunta en el chat. Dice, ¿qué pasó con Z cuadrado?
¿Qué pasó con z cuadrado? Vamos para arriba. Ya lo veíamos. Fíjense que cuando hacíamos el producto escalar de u con diferencial de a, este producto escalar es el producto de las componentes homólogas. Este producto escalar hace que solamente me quede x cuadrado por diferencial de y por diferencial de z. Ahí se nos fue. Al hacer el producto escalar, desapareció el z cuadrado. Ahora, como para mi superficie, y acá yo insisto y voy lento en esta parte, después vamos a avanzar un poco más rápido, pero insisto con que es importante dónde estoy integrando. Esta letra que está acá abajo, esta S, no es una cosa que está casualmente, sino que significa yo quiero conocer el flujo del vector u o del campo vectorial u en la superficie S, que está bien definida de entrada en mi problema, que es ese cuadrado del que ya tantas veces hablamos. Bueno, en ese problema, para toda la superficie S, x vale 0. ¿Sí? Por lo tanto, el flujo en esta superficie, que era x cuadrado, como x en cualquier punto de esa superficie vale 0, el flujo a través de la superficie S del vector u es igual a 0. Entonces, si nos venimos acá, ¿cómo entendemos esto? Yo quiero conocer el flujo del vector o del campo vectorial u, que es este que está dado acá, ¿no? Está simbolizado el campo con estos vectores que yo veo ahí. Puedo poner algunos vectores más. Fíjense que empiezo a hacer aparecer más y más vectores y la cosa se pone un poquito más complicada o se pone más fea de ver. Entonces saco y solamente selecciono algunos puntos. Vamos a hacer así. Fíjense que ahora solamente seleccioné este punto, este de acá, y también los que están en x igual a 0. Pero fíjense que en ese caso los vectores son, como habíamos dicho, están solamente sobre el eje z. Habíamos dicho que este es el eje z. Nuestro plano es un plano que es perpendicular a la pantalla y que contiene al eje z. Y lo que nos dice el flujo es cuántas líneas de este campo atraviesan esa superficie en ese punto. Entonces, fíjense que yo tengo esta superficie así, perpendicular al plano de la pantalla. Yo la roto, la pongo así para que ustedes la vean de frente. Y sobre esta superficie, todos los vectores, ¿cuánto valen? No sé cuánto valen, pero son vectores que están orientados siempre hacia arriba sobre el plano. Ningún vector lo atraviesa. Entonces, sobre esa superficie no hay ninguna línea de campo atravesando a este plano. Esa es la manera gráfica de ver que el flujo es 0. Y vamos a avanzar un poquito más con otros dos ejemplos. Profe, ¿puede repetir de nuevo eso? Sí. Me perdí. Yo estoy mostrándoles la representación de este campo. O de este campo vectorial U. Muestro solamente cuál es el valor del campo en este punto, este punto, este punto, este punto, pero también este y este. El plano al que yo me quiero referir, que es sobre el cual quiero medir el flujo de campo, es un plano que es perpendicular a la pantalla que ustedes están viendo en este momento. Es así como estoy mostrándolo yo. Ahora, el campo U, es decir, el vector U en algún punto de este lado, va a ser algo así. Va a tener una dirección, fíjense cómo se ve acá. Si están viendo la pantalla, por ejemplo acá, fíjense cómo es el campo de este lado. Es un campo que va para allá. Y de este lado es un campo que va para allá. ¿Cierto? Ahora, ¿cuánto vale o cómo es el campo sobre el plano x igual a 0? Es un campo vertical, es un campo que solamente va para arriba. Roto esto para que ustedes lo vean, el campo sobre este plano, que es el plano de la superficie S que a mí me interesa, solamente tiene componentes que van para arriba. No hay ninguna línea que esté atravesando la superficie de interés. Ahora, cuando veamos otro ejemplo, quizás lo entiendan un poco mejor. Pero entonces vimos la representación gráfica por un lado y vimos la solución analítica
y llegamos a un flujo igual a 0. Lautaro, ¿levantó la mano? Sí, Lautaro, decime. Moragues. Entonces, en el caso de que nos hubiera pedido la superficie cuadrada, por ejemplo, en el plano XY, allá no sería 0, creo, el flujo. Habría que calcular. Depende de qué superficie nos pida. Exactamente, Claro. exactamente. Ahora, yo lo que sí podría decirte es que si les hubiera dicho, les hubiera pedido calcular el flujo en una superficie cuadrada y en un plano paralelo a este que estaba diciendo, es decir, un plano que también es perpendicular a la pantalla, pero que hubiese estado acá, entonces el flujo no hubiese sido 0. Y si mi plano hubiese estado de este otro lado, tampoco hubiese sido 0 el flujo. Solo es 0 cuando el plano es el plano x igual a 0 que comprende a este plano perpendicular a la pantalla y que contiene al eje Z. Profe, ¿cómo es eso que dijo? Vamos de nuevo. Lo que dije es, frente a la pregunta de Lautaro, dije que si mi plano, mi superficie S, hubiese sido todavía una superficie cuadrada, pero en este caso que no estuviese en el plano x igual a 0, sino por ejemplo en el plano x igual a 1. Esto es, o en el plano x igual a 5, vamos a decir. Entonces en un plano que está acá. ¿Sí, Lautaro? Sí, profe, hasta ahí le sigo. Bien, si hubiese estado en un plano acá, entonces las líneas de campo que hubiesen atravesado ese cuadrado, un cuadrado de lado 1, entonces voy desde 0 hasta 1, subo, y después me voy a 1 hacia adentro, bajo 1 y vuelvo a 1, eso es un cuadrado de lado 1, el flujo de este campo U en esa superficie cuadrada no hubiese sido 0. ¿Por qué? Claro, Porque se habrían puede ver líneas cómo de le atraviesa campo, una flecha. atraviesan, exactamente, Ok, atravesando esa superficie. ok. Ahora, no se preocupen que ya lo van a entender un poquito mejor. Vamos ahora a responder de un tiro 2 preguntas que son las que hicieron Leandro por un lado y Luciano y Lautaro también por el otro, que tienen que ver con el signo, o con, mejor dicho, con la dirección del vector diferencial de área y con tomar superficies que no sean planas. Ya en el problema 2 vamos a otro campo vectorial U, que es C sobre R cuadrado por R versor. C es una constante, R es la distancia desde el origen hasta el punto de interés, y luego tengo el versor R. ¿Bien? Me pide calcular el flujo de este campo a través de una superficie. Primero una superficie esférica de radio A centrada en el origen de coordenadas y después a través de una superficie cúbica de arista A centrada en el origen. Por lo tanto, a diferencia de lo que teníamos antes, hay dos diferencias. Primero me está hablando de alguna superficie que ya no es plana, porque me habla de una superficie esférica, pero además me habla de una superficie cerrada, porque me habla de una superficie esférica y me habla de una superficie cúbica, una caja. En el caso 1, en el problema 1, yo tenía simplemente una superficie. Eso es una superficie abierta. No se cierra sobre sí misma y no determina algo que está dentro y algo que está fuera. Una superficie cerrada es lo que delimita algo que está dentro y algo que está fuera. Delimita un volumen. Eso es una superficie cerrada. Por ejemplo, un casquete esférico. Una superficie cúbica, una caja. Digo lo que está dentro de la caja y lo que está fuera de la caja. En cambio, la superficie del problema 1 es simplemente una hoja de papel. La hoja de papel no me determina nada que esté adentro o afuera. No es una superficie cerrada. Y este concepto es sumamente importante cuando abordemos la ley de Gauss. En las superficies abiertas, y ahí respondo entonces la pregunta sobre las direcciones, la dirección es arbitraria. Puedo tomar cualquier dirección, siempre que sea, por supuesto, perpendicular a mi área de interés. Así sea curva o plana. Si yo tengo una superficie curva, como esta que estoy mostrándoles, yo puedo tomar este elemento, que estoy señalándoles acá,
y tomar una dirección perpendicular, algo así, pero también tengo una dirección perpendicular que va en sentido contrario. Tengo dos sentidos posibles, ¿no? Una única dirección, pero dos sentidos posibles. Ahora, cuando hablo de una superficie cerrada, lo que voy a hacer es tomar por convención el área saliente del volumen que encierra esa área. Entonces, si yo tuviese una esfera, como lo que vamos a ver ahora, voy a tomar elementos de área y el diferencial de área va a ser perpendicular a ese elemento de área, pero saliente del volumen que encierra, saliente de la superficie. Veamos entonces cómo resolvemos este problema. Tenemos el vector U, el campo vectorial U, dado por esta expresión donde C es constante. En mi caso particular, mi diferencial de área, fíjense que este es un campo que depende únicamente de la distancia al origen. Entonces lo que voy a usar es un diferencial de área, que es este que está acá. A ver si puedo agrandar esta imagen. A ver. Ahí estamos. Fíjense, este es como una especie de diferencial de A. Voy a achicarlo y esto es lo que tenemos. Fíjense que lo que están viendo en este momento, esta línea, ¿no? Estos 4 segmentos que se ven, todos tienen radio R, radio constante. La distancia desde el origen hasta cualquiera de estos puntos, este o este, son todas iguales. Y yo tomo una pequeña superficie que mantenga R igual. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Tomo una superficie esférica y sobre la superficie esférica, no me permito salir de la superficie, tomo un punto cualquiera, este que está acá, y me muevo primero solamente moviendo la coordenada θ, pero sin variar ni R ni φ. Y defino este lado que está acá, este es un arco de circunferencia. Fíjense que si lo miro de costado, les queda claro que es un arco de circunferencia. Y por otro lado, ahora voy a hacer esto que está acá, me muevo acá. ¿Qué es esto? Moverme en φ, manteniendo θ y R constante. Eso es esto que está acá. También es un arco de círculo o un arco de circunferencia, esta que está acá. Entonces, esa superficie diferencial va a ser este lado, que es, fíjense, esto que está acá, es R por el seno de θ. Es este lado que está acá. R por seno de θ, porque θ es este ángulo, como ustedes recordarán. R seno de θ, vamos a mirarlo bien desde nuevo de arriba, R seno de θ es este lado, lo multiplico por un diferencial de φ y tengo esto, este arco diferencial. Y ahora lo tengo que multiplicar por esto que está acá. Pero ese dijimos que era el otro arco, que es este que está acá. Ahí. Y ese arco es, este lado sí es R. Y esto que está acá es el diferencial de θ. Entonces me queda R seno de θ por diferencial de φ por R por diferencial de θ. Eso es R cuadrado seno de θ diferencial de φ. Venimos acá. Y si R es igual a, como me decía mi problema, me decía un casquete esférico de radio A, entonces tengo el diferencial de A es A cuadrado seno de θ diferencial de φ. Entonces, mi diferencial de A en esa superficie esférica tiene un módulo que vale, el módulo de este vector diferencial de A vale lo que vale el diferencial de A, que es esto que está acá arriba. Y la dirección va a estar dada por una dirección perpendicular. Vuelvo acá. Espérenme que gire un poquito. Y ustedes se darán cuenta que para este pequeño diferencial de A, para este elemento diferencial de A, ¿cuál sería la dirección normal a ese vector?
me la da la dirección del versor R. ¿Se ve? Porque el versor R es un vector de módulo 1, pero que está en la dirección que une al origen, con algún punto de interés. En este caso, como lo que hago es tomar este pequeño diferencial de área tan chico como sea posible, ese es el concepto del diferencial, de un elemento diferencial, sea de superficie, de volumen o de desplazamiento. Entonces, el vector perpendicular a este diferencial de área va a estar en la dirección del versor R. Por lo tanto, me voy a volver acá, y el diferencial de A para todos los elementos, porque yo quiero calcular un flujo sobre todo el área de una superficie esférica. Entonces yo tengo que tomar cada elemento diferencial de área de mi superficie. Es decir, yo voy a tener que tomar este diferencial de área, que están viendo ahí, pero también van a tener que tomar, por ejemplo, a ver si puedo, no, este no quería moverlo, a ver si puedo mover este para allá, este para acá, este no puedo moverlo, este fijo. Ahí tomo otro diferencial de A, etcétera. O sea, sobre mi casquete o sobre mi superficie esférica de radio A, voy a tomar todos los elementos diferenciales de A. Todos ellos, y esto es importante, tienen esta característica. A todos los diferenciales de A de esa superficie de interés, los voy a poder escribir de esta manera. Todos ellos tienen esta forma. Según el θ en el que esté, esto va a ir cambiando. Pero A es fijo. Y ahora el versor R, acuérdense que también cambia según el punto que estoy describiendo. Ahora, cuando S es una superficie cerrada, esto se los decía recién, el sentido del diferencial de A es saliente del volumen definido por S. Entonces, el flujo del campo vectorial U en el área S, miren este símbolo de acá, que indica que estamos hablando de una superficie cerrada, que no teníamos en el problema 1, va a ser la integral de este producto escalar, donde U es esto, y donde el diferencial de A es esto que está acá, siendo el diferencial de A igual a esto. Ahora, tanto U como el diferencial de A están en la dirección del versor R, y por lo tanto el producto escalar no va a ser otra cosa que C sobre R cuadrado por el diferencial de A. C sobre R cuadrado por el diferencial de A, que es esto, el diferencial de área. Lo van a ver simbolizado como diferencial de A o como diferencial de S, ¿no? Un diferencial de área o de superficie, es lo mismo. Ahora, ¿dónde tengo que integrar? Y tengo que sumar sobre cada elemento diferencial de A, sobre todos los elementos de mi superficie. ¿Qué es lo que debo variar entonces? Y debo variar θ y debo variar φ. ¿En qué dominio? Todo el dominio de ambas variables, porque yo necesito describir toda la esfera, toda la superficie esférica. Entonces, θ tiene un dominio que va de 0 a pi, y φ tiene un dominio que va de 0 a 2pi. ¿Quién levantó la mano? Lautaro Moragues. Entonces, profe, según la figura geométrica que tenemos en el problema, es más conveniente usar ciertas coordenadas. Por ejemplo, si tenemos en este caso una esfera, está bueno porque en las coordenadas esféricas siempre es perpendicular. Tenemos un vector que siempre es perpendicular y así. A ver, lo que es perpendicular tenemos el vector área, es perpendicular al área y ese coincide, siempre es eso, ¿no? Pero en este caso, para la esfera o para la superficie esférica coincide con la dirección del versor R. Y de hecho que lo vamos a hacer porque el siguiente ítem es resolver esto mismo, encontrar el flujo
para este mismo vector, pero un área cúbica. Y vamos a ver qué dificultades tiene eso. Entonces, está Y muy en bien. el caso, profe, de Lo que que tenemos que tengamos hacer es una... buscar cuál es el sistema de coordenadas que me conviene o que sea más adecuado para resolver mi problema. Decime, Lautaro, sí. profe, y en el caso en que tengamos una figura, no sé, rara, por así decirlo, que no consiga con cilíndrica, ni con esférica, ni con... Ahí hay que improvisar nomás, cuál queda mejor. No, no, no. O sea, siempre vos podés resolver utilizando el sistema que quieras. Vos podés encontrar el flujo utilizando el sistema de coordenadas que quieras. En algún sistema va a ser más simple, en otro va a ser más complicado. Lautaro, Basualdo y después Luciano. Profe, ¿cuál es la diferencia entre el R cuadrado que aparece ahí y el A cuadrado? Bien, ahora lo vemos. Luciano, perdón. No, Leandro, Leandro. Leandro. Ah, perdón, no vi. Decime, Leandro. Es una cuestión más que nada que nunca me quedó bien claro la diferencia por qué se hace la distinción de la superficie cerrada en la integral, o si es, digamos, o sea, si es una cuestión simplemente de símbolo o tiene algo que ver con el tratamiento, ¿no? No, acá yo simplemente, no sé si te referís al símbolo o te referís a Sí, otra cosa, pero sí. este símbolo sí es sumamente importante porque este símbolo está representando que estamos hablando de que S es una superficie que determina una dentro y una afuera. Mm. Pero en mi caso yo simplemente les estoy preguntando, quiero que calculen el flujo del campo U en esta superficie cerrada, pero les podría haber pedido calculen el flujo del campo U en una semiesfera. Sí, les podría haber pedido. O en cualquier otro tipo de superficie abierta o cerrada. En un cilindro cerrado, no sé, en alguna superficie triangular. Yo en este caso les pedí que calcularan el flujo del campo U en una superficie esférica centrada en el origen de coordenadas. Como es una superficie cerrada, se simboliza la integral sobre una superficie cerrada, se simboliza con esta letra, con este símbolo. Luciano, medio rápido, si puede ser, así avanzamos. Sí, sí. ¿El mismo razonamiento se puede aplicar a sólidos o volúmenes o es totalmente distinto? A ver, no entiendo tu pregunta, porque estamos haciendo, el flujo siempre se define sobre superficies, nunca sobre volúmenes. Es el flujo de un campo a través de una superficie. Es el flujo de un campo vectorial a través de una superficie, está definido de esta manera. Esa superficie puede ser abierta o puede ser cerrada. Esa es la arbitrariedad que vos tenés. Pero el flujo siempre es definido a través de un área. En cuanto a la pregunta de Lautaro, es una muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan acá, el campo U, que es C sobre R cuadrado por R reversor, en cualquier punto sobre la superficie esférica, esa superficie esférica de radio A, ¿cómo va a escribirse este vector U? ¿Hay alguna expresión que a ustedes les venga a la cabeza para el vector U cuando estemos en un punto sobre la superficie de radio A? C sobre A cuadrado. Exacto. Acá vamos a tener C sobre A cuadrado por el versor R. ¿Qué significa eso? Que sobre esta superficie esférica, el vector U va a tener siempre el mismo módulo, va a ser C sobre A cuadrado, lo que va a ir cambiando es siempre su dirección. ¿Ok? Entonces, sobre la superficie de la esfera, el flujo vale C cuadrado por 4pi. Entonces, perdón, Lautaro, no estaba mirando. ¿Qué me decís? Que si el flujo sobre la superficie de la esfera valdría C cuadrado por 4pi. Ahora lo vamos a ver. Efectivamente, lo que tenemos es, acá ya directamente pueden reemplazar R igual a A, como acabamos de hacer, o pueden no hacerlo, porque de todos modos,
cuando hagamos esta integral, fíjense que tanto c como a como r son constantes para θ y para φ, que son las variables de integración. Como estoy integrando en todo el dominio de θ y φ, la integral en todo el dominio de θ y φ del seno de θ diferencial de θ diferencial de φ, esto vale 4π. Saco afuera la integral c sobre r cuadrado a cuadrado y puedo hacerlo, primero hacer una integral en θ y después hacer la integral en φ, o saber que la integral del seno de θ diferencial de θ diferencial de φ, esto es lo que llamamos diferencial de ángulo sólido, en todo el dominio de θ y φ vale 4π. Por lo tanto, fíjense, el flujo del campo U a través de una superficie esférica de radio A tiene este valor donde R es igual a A y por lo tanto el flujo vale 4π por c, es decir, es una constante. Y acá hay una cuestión interesante. Yo definí una superficie esférica de radio A. ¿Qué hubiese pasado si hubiese definido una superficie esférica de radio 2A? ¿Cuánto hubiese sido el valor del flujo del mismo campo a través de esa superficie que ahora es más grande? Tiene un radio 2A. La mitad. Bueno, Jaime dice la mitad. ¿Qué dicen los demás? No, sería la misma, el mismo Un cuarto. campo. La misma. ¿Un cuarto? Basualdo Es el también mismo dice la flujo, misma. pero es curioso. No, un cuarto dije. Es curioso Un porque cuarto pensé que dijiste, perdóname. Un cuarto, ok. Lautaro Moragas, perdón que te interrumpí, es curioso, ¿por qué? porque el campo vectorial va, mientras más se va alejando, mientras el radio es mayor, pierde intensidad, por así decirlo, pero se mantiene constante igual por cada superficie. Efectivamente, tal como decís, Lautaro, el campo U, a medida que yo me alejo del origen de coordenadas, fíjense que como R va a aumentar en ese caso, en este caso lo estoy duplicando, la magnitud de este campo U se va a achicar. A medida que me voy alejando del origen de coordenadas, la magnitud del campo vectorial va disminuyendo. Pero lo que pasa es que se compensa esa disminución de la magnitud del campo con el aumento de superficie cubierta. Ahora tengo mayor cantidad de superficie. Al aumentar el radio, estoy aumentando la superficie que cubre ese campo que la atraviesa. Para este caso particular, de campos que tienen esta forma, C sobre R cuadrado o C por R a la menos 2, y que son campos radiales, entonces el flujo es independiente, fíjense que es independiente del radio de la superficie que yo esté eligiendo. Entonces tengo exactamente el mismo flujo para una esfera pequeña, para una más grande, más grande, más grande, más grande, siempre que esté centrada en el origen. No depende de A. El flujo del campo va a ser 4π por c. Ahora, voy a ir un poco más rápido con esto porque tenemos que hacer unos cuantos problemas más. Pero fíjense qué pasaría, me importa mucho, sobre todo que entiendan el concepto y por eso fui paso a paso en esta primera parte. Pero ¿qué pasaría si ahora hago el flujo del campo U en otra superficie S, que es una superficie como la de un dado? Es un cubo. Es esto que tengo acá. Pero en vez de lo que les estoy mostrando acá, imagínense este cubo, pero cuyo centro está en el origen de coordenadas. Es decir, traslado este cubo al origen de coordenadas. Entonces quiero calcular el flujo total del campo U a través de toda esta superficie cerrada. Para eso fíjense que tengo 6 superficies planas. Esta de acá, esta de arriba, esta del costado, la de abajo, la de este costado y la de atrás. Es como un dado. Tengo 6 caras. ¿Sí? Yo voy a tomar una sola de ellas. Fíjense que, por ejemplo, si tomase la de arriba, cualquier diferencial de superficie acá arriba, en esta cara, va a estar dado por esta expresión, el versor z o el versor k, digamos lo mismo, por diferencial de x por diferencial de y. Si tomase esta cara del costado, voy a tener este
diferencial de superficie para cualquier elemento diferencial en esta cara. Y para cualquier elemento diferencial en esta cara, voy a tener el versor y o el versor x por diferencial de y por diferencial de z. Entonces, lo que voy a tener es 6 veces, fíjense que acá tengo una integral sobre una superficie cerrada, y acá tengo 6 veces la integral sobre una de las caras. ¿Por qué? Porque el flujo sobre cualquiera de las caras es exactamente el mismo. Tomo una de las caras arbitrariamente y me fijo que para las otras caras voy a ver exactamente lo mismo. Entonces elijo una. A propósito, elijo esta. Una que sería la superficie de la tapa superior, por ejemplo. La tapa superior tiene un diferencial de A que va a ser diferencial de X, diferencial de Y por K. Cualquier elemento en esa tapa, cualquier elemento de área, va a estar dado por esta expresión. Podría haber elegido cualquier otra. Fíjense que acá puse encima un signo positivo. Como estoy hablando de superficies cerradas, acá sí es importante el signo. Estoy hablando de la tapa de arriba, porque va hacia arriba, va a un K positivo. Si hubiese tomado la parte de abajo, tendría un K negativo, tendría un diferencial de X por diferencial de Y, pero un K negativo. Ahora, al vector U lo tengo que escribir en coordenadas cartesianas. Y es C sobre R cuadrado. Fíjense que R cuadrado es igual a X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. Eso es lo que está puesto acá. Y por otro lado, acá simplemente tenía el versor R. Y el versor R es igual a el vector R, el vector posición, que es este que está acá, sobre su módulo. Entonces fíjense que esto, que está en el denominador, es X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado a la 3 medios. Eso es lo que escribo acá. Hago el producto escalar de U con el diferencial de A. U está acá, diferencial de A está acá. Me importa solamente, fíjense, como el diferencial de A está solamente sobre el eje Z, va a quedar solamente esta partecita. Todo el resto de esto no me va a importar. Este producto escalar simplemente va a ser C sobre X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado a 3 medios, multiplicado por Z, diferencial de X, diferencial de Y. Y tengo que definir los límites de integración. Como el problema me había dicho que quería calcular el flujo del vector U en una superficie cúbica de lado A o de arista A, y entonces integro entre menos A sobre 2 y A sobre 2 en X y entre menos A sobre 2 y A sobre 2 en Y. Y entonces ahora empiezo a jugar con las Profe, integrales. una pregunta tonta nomás. ¿Qué es arista? Cada lado de un cubo se llama arista. Así como tenemos los vértices, tenemos las aristas y tenemos las superficies. Ahora, C es una constante para las variables X y Z también es una constante para esas variables, por lo tanto salen fuera de la integral, y empiezo a resolver mi integral, la integral en X, del diferencial de X sobre esto que está en el denominador, me da esto que tengo acá, hago la integral entre menos A sobre 2 y A sobre 2, y luego integro en diferencial de Y. Esa integral, que se les dejo a ustedes para que lo hagan después, va a terminar dándome este resultado que está acá, donde el 6, acuérdense que aparecía porque tengo 6 veces una integral. También podría ser individualmente cada una de las integrales en cada una de las caras. Si no se hubiesen dado cuenta de entrada que son iguales todas las integrales, ustedes hubieran hecho 6 de estas integrales y son todas iguales entre ellas. Ahora, cuando termino de resolver esta integral, la evalúo en sus extremos, tengo esta expresión que está acá. Como la tangente es una función impar, el arco tangente también. Entonces, perdón, sí es una función impar. Entonces lo que tengo es que menos el arco tangente de menos alguna de lo que sea, es igual al arco tangente de esa misma magnitud, de ese mismo valor. De modo tal que esto que está acá va a ser igual a todo lo que esté acá, ¿no? Voy a tener 2 veces lo mismo.
Entonces me va a quedar 2 veces el arco tangente de esto que está acá. Y por lo tanto, como para toda la cara de ese que yo elegí, que era la cara superior, la tapa de mi cubo, Z, ¿cuánto valía? Fíjense que acá apareció Z. Z. A es constante, pero aparece Z. Pero se refiere a la tapa que yo estaba, en la que yo estaba trabajando, que era mi superficie de arriba. Z valía A sobre 2. Entonces reemplazo A sobre 2, etcétera, etcétera. Fíjense cómo se va simplificando un poquito ahora. Me queda el arco tangente de 1 sobre raíz de 3, eso lo identifico como pi sobre 6. Sigo jugando y fíjense el resultado que llego. Exactamente el mismo que antes. ¿Esto qué me está diciendo? Que el flujo de este tipo de campos, es decir, un campo que tiene la forma C sobre R cuadrado por R versor, va a ser el mismo si tengo un cubo, y fíjense que tampoco depende de la arista. El flujo acá no va a depender de cuán grande o cuán chiquito sea mi cubo. Entonces, el flujo va a ser el mismo para un cubo que para una esfera. Para un cubo de cualquier arista, grande, pequeño, para una esfera de radio pequeño o de radio grande o de cualquier radio. Sí. Leandro. Le pregunto, o sea, digamos que daría el flujo sobre la superficie de la tapa superior. Si yo tomara otro, ¿podría dar otro valor? No, O sea, daría lo mismo. A ver, pero me refiero, estaría dando el flujo respecto de otra tapa. O sea, de otro. exacto. Lo que pasa es que O sea, si- yo tomé acá un atajo, ¿no? Y yo lo que dije es, el flujo sobre la superficie cerrada, ya de entrada identifiqué que el flujo en cada cara es el mismo, en cada cara Ah, de mi cubo. Entonces voy a calcular en una cara, elijo cualquiera, y yo elegí la de arriba, y a ese flujo sobre una sola cara lo multiplico por 6. bien. Entonces ahora me queda calcular el flujo sobre esta cara. Una alternativa hubiera sido elegir otra cara, la de abajo, la de un costado, otro costado, etc. Y tendría que haber calculado bien en ese caso para el otro costado con otro diferencial de A, pero me va el mismo resultado, pueden hacerlo. Claro. Y la manera más larga y tediosa es hacer las 6 integrales. Calcular sobre esta área, calcular sobre esta área, calcular sobre esta área, calcular sobre esta área, etc. Y van a ver que naturalmente el flujo sobre esta cara es el mismo que el flujo sobre esta cara, que es el mismo sobre esta cara, que sobre esta cara, que sobre esta y que sobre esta. Y si, por ejemplo, fuera una figura que fuera, por ejemplo, un rectángulo, Tendría que ahí ser tendría que hacer una respecto superficie, de... perdóname, pero estamos hablando de algo cerrado, ¿no? Estábamos hablando de un cubo y estábamos hablando de una Claro, esfera. no, un prisma rectangular. Bueno, si yo tengo un prisma, ahí la cosa cambia. Porque otra vez, incluso si yo tengo el cubo, voy a depender, en este caso yo a mi cubo lo estoy centrando Mm, en el origen de coordenadas. Y esa es la razón por la cual en cualquier punto de una cara, yo me fijo cómo es el campo U en cada punto, y es lo mismo si tengo esta cara que si tengo esta cara, que si tengo esta cara. El flujo de campo a través de cualquiera de ellas es lo mismo porque estoy siempre a las mismas distancias. Entonces no depende solo de la forma, sino también de dónde ubico la superficie. Exactamente, exactamente. Por eso es muy importante definir Te voy a sobre preguntar, qué profe. superficie quiero definir el flujo. Decime, Alexis. Que a mí me hacía ruido eso, o sea, yo estaba pensando en otro caso en el que la fuente del campo eléctrico esté en el centro, por ejemplo, del cubo, y me hacía ruido porque a las esquinas hay una distancia distinta que al medio de una cara, por ejemplo, Sí, entonces decía, claro, si está en el origen, entonces sí, ahí es otra cosa. Pero si exacto. estuviese en el medio del cubo, por ejemplo, sí sería distinto, ¿no? Porque hay otras distintas distancias entre, por A ver, ejemplo, un el lado y centro una del esquina. cubo está en el origen de coordenadas. El centro del cubo está en el origen de Ujú. coordenadas. ¿Esto qué significa? Que el lado, yo lo que tengo que hacer para definir mi cubo, estoy en los planos x igual a a sobre 2, x igual a menos a sobre 2, después el plano y igual a sobre 2, y igual a menos a sobre 2, z igual a sobre 2 y z igual a menos a sobre 2. La intersección de todos esos 6 planos infinitos que definí recién definen mi cubo, me encierran el cubo. Ahora, si yo a ese cubo
no lo hubiese puesto ahí, sino que lo hubiese puesto allá arriba, acá está mi origen y yo el cubo lo hubiese puesto acá arriba, el flujo a través de ese cubo hubiese sido distinto. De hecho, hubiese sido 0. Si yo mi esfera no la tuviese centrada en el origen para este tipo de campo, para el campo U que tiene esa forma que yo estoy diciendo acá arriba, para este tipo de campo. Si yo mi esfera la hubiese tenido no centrada en el origen, sino desplazada, el flujo de campo hubiese sido 0 a través de esa superficie cerrada. Y ahora lo vamos a ver. Vamos al punto 3. Nos queda bastante por hacer. Lo que les propongo es que hagamos una pausa si quieren. Me parece muy bien que hayan hecho tantas preguntas porque no es un tema sencillo. Es un tema demasiado importante este. Entonces, para seguir comprendiéndolo, digamos, para seguir viendo con atención, hacemos una pausa hasta las 15:20, si les parece. Parece bien, profe. 3:20 retomamos. Ok. Vale. Ok, profe.